Dios es bueno, amén. Amén. Bueno, pues estamos orando por todos nuestros hermanos que están pasando alguna situación difícil de salud, de trabajo, o tal vez alguna situación moral en sus familias. Queremos decirle que la oración puede mucho y que Dios es un Dios de autoridad, que para Él no hay distancias. Y yo sé que Él se va a mover en todos los hogares, ahí mismo donde está llegando esta señal, para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a meditar en la palabra de Dios hoy en este día. Vamos a atesorar las cosas que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Judas. Judas es el antepenúltimo libro de la Biblia, uno antes de Apocalipsis, y es una epístola muy cortita y que, bueno, no tiene que ver nada con Judas Iscariote, con Judas el que traicionó a Jesús, sino tiene que ver con un hermano de Jesús en la carne, que llegó a ser también pastor de la iglesia primitiva, junto con Jacobo y otros apóstoles, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Y Judas escribe una epístola pero muy interesante, y pues no es casualidad que esté puesta antes del fin, antes del Apocalipsis, antes de la revelación de los tiempos, de todos los tiempos. Y antes de leer, aunque ustedes puedan tener su Biblia abierta ahí en Judas, vamos a hacer oración para que sea el Espíritu Santo quien nos revele su palabra. Amén. Padre, gracias porque podemos exponernos a tu palabra, meditar en ella, aprender y fortalecernos en la fe, en la doctrina. Ayúdenos, Padre Celestial, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdenos, Señor, a aprender de las experiencias de otros. Ayúdenos, Padre Celestial, también a advertir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia en la fe, de que necesitamos vivir, Señor, nuestra salvación día con día. Te doy gracias, me pongo en tus manos. Yo reprendo al devorador que no robe la palabra. Señor, cualquier distracción, cualquier espíritu contrario que nos haga distraernos, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, y declaro también que esta palabra cae en buena tierra y lleva fruto, y fruto que permanezca, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quisiera que leyéramos, para que miremos el contexto desde el verso 1, la presentación de quien escribe esta epístola, y dice así: Judas, capítulo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Entonces Judas era siervo de Jesucristo, fíjense, a pesar de que era su hermano, él lo consideraba, se consideraba siervo de Jesucristo, y dice, y hermano de Jacobo. Jacobo es hermano de Jesucristo también, ¿verdad?, en la carne. Y la iglesia, la epístola está dirigida a todos, dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En este grupo cabemos usted, que yo, ¿verdad? Para nosotros también es esta palabra: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Después de este saludo, ¿verdad?, nos damos cuenta de que este apóstol de Jesucristo, ¿verdad?, tenía una visión bien clara de a quién estaba sirviendo, ¿verdad?, a quién estaba sirviendo, y que como él, nosotros también necesitamos cuidar nuestra salvación. Y el verso 3 les dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Para qué es esta epístola? ¿Para qué es este mensaje del apóstol Judas? Dice ahí que es una exhortación. ¿Una exhortación a qué? Dice: exhortándoos que contendáis. ¿Qué entendemos por contender? Pelear, luchar, esforzarse, ¿verdad? Dice que contendáis ardientemente. Ardientemente. Cuando oiga la palabra ardiente, me viene a la mente que el Señor no quiere gente tibia, quiere gente apasionada, ardiente,
ferviente, como ese fuego que sentía Jeremías, ¿verdad?, por predicar al Señor, ¿verdad? Aunque su predicación le había sido de afrenta, él decía, pero adentro de mí había como un fuego, que quise soportarlo y no pude. ¿Sí? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Al principio del versículo nos habla de nuestra común salvación, ¿verdad? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación. Dios ha permitido que Jesucristo venga a esta tierra con un propósito definido. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue el primer propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra? Dice, buscar y salvar. La salvación del ser humano. Entonces la salvación es muy valiosa. Y todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos una común salvación. ¿Ah? Es decir, el Señor nos ha dado esa gracia de poder recibir esa salvación, pero nosotros tenemos que contender por cuidar esta salvación. Por eso nos exhorta a que contendamos ardientemente por esa fe que hemos recibido a través de la salvación. Hoy compartía yo con un joven la palabra de Dios y le decía, mira, Dios es tan bueno que Jesucristo, junto con la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, nos da un paquete completo, nos da liberación. Si tú estás atado a algún vicio, si tú estás atado a alguna brujería, hechicería, algo que el enemigo te tiene oprimido, Jesucristo también vino a libertarte, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero no solamente eso, sino también te sana. También te sana, dice la palabra de Dios, que por cuya herida somos sanados, que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Entonces esa salvación es tan importante y es tan valiosa, hermanos, que vale la pena conservarla, cuidarla, contender, luchar para que el enemigo no nos robe esa salvación. El tema de la salvación, hermanos, es un tema muy controversial teológicamente hablando. Hay líneas o tendencias, ¿verdad?, de gente que piensa que la salvación se pierde, otras que la salvación no se pierde, otros hasta creen que hay que hacer obras para ganarse la salvación, y así hay varias tendencias, ¿verdad? Lo que sí es seguro es que la salvación es muy importante y no podemos jugar con ella, ¿verdad? Estaba leyendo una anécdota de un hombre que andaba en el mar, era cazador de perlas, ¿verdad? Y una vez encontró una perla tan hermosa que se emocionó, estaba emocionado con esa perla, entonces la estaba presumiendo a todos los de la embarcación donde andaba, y dice que él de gusto en las tardes en la cubierta del barco ponía su perla en las manos y la alzaba y la veía como brillaba y la ponía en sus manos, y la elevaba y otra vez la pescaba, hasta que un día esa perla no cayó en sus manos y se perdió. Imagínense, se daba de topes, ¿verdad? Pero a veces así somos. Nosotros jugamos con la salvación, que es tan valiosa, que es una perla de gran precio, ¿verdad? Pero nosotros jugamos con esa salvación pensando, ¿verdad?, que pues la tendremos para siempre en nosotros. Y bueno, es cierto que la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Porque Dios nos da la salvación, nos la da como un regalo, pero nosotros podemos despreciarla con nuestras actitudes, podemos despreciarla con nuestras acciones. Y la Biblia nos habla de dos versos muy importantes que yo quiero que usted me ayude a ver. Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12, que dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Si nuestra salvación ya no la perdiéramos, si nuestra salvación ya estuviera segura, ¿para qué nos tenemos que ocupar entonces en la salvación? Y aquí dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No sé qué se le viene a la mente a usted cuando dice ocuparse de la salvación. ¿Cómo podemos estar ocupados en la salvación? Pues orando, por ejemplo, ¿verdad? No descuidando el área de la oración, leyendo la Biblia, compartiendo el Evangelio, es ocuparnos en la salvación, ¿sí? Asistiendo a las congregaciones, a los estudios bíblicos, ofreciendo al Señor ayuno. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de poder ocuparnos en esta salvación, y dice que hay que hacerlo con temor y temblor. Aún si usted es motivado a ayudar al prójimo, si usted es motivado a compartir de sus bienes, ¿verdad?, es ocuparse también de su salvación. No porque se vaya a ganar por lo que comparte, ¿verdad?, la salvación, sino porque usted está activo en lo que Dios nos puso aquí en esta tierra. Hay otro versículo que es el verso de Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos capítulo 2, verso 3, que también es muy sugerente para nosotros. Y dice así, Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No sé si usted entiende la palabra descuidar, pero quiere decir que si descuidamos la salvación, también la podemos perder, ¿verdad? Dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces estos dos versos que acabamos de ver nos dan luz para entender, hermanos, que tenemos que cuidar, que contender por esa salvación, ¿verdad?, día tras día, ardientemente, que nada nos robe ese privilegio, hermanos. Cuando usted y yo ya somos salvos, debemos conservar esa salvación, porque esa salvación es la que nos va a llevar al Padre. Dice el libro de San Mateo, ¿verdad?, que el que perseverare hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Este será salvo. ¿Qué quiere decir? Que el que no persevere hasta el fin no va a ser salvo. Obviamente porque descuidamos esa salvación, porque queremos andar un ratito en el camino de Dios y un ratito en el mundo, porque queremos servir a dos señores, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el que sirve a dos señores, con uno va a quedar mal. No podemos, tenemos que ser definidos. Tenemos que entregarnos al Señor, cuidar nuestra salvación, esforzarnos por ella día tras día, sacrificando nuestras pasiones, nuestros deseos, todo va por conservar esa salvación tan grande, porque si Cristo se entregó en su totalidad por nosotros, nosotros lo menos que podemos hacer es entregarnos también a Él por completo. Alguien un día me preguntó, hermanos, ¿y por qué Dios nos pide todo? Porque Cristo se murió todo. No se murmuró, hasta derramó, dice, la última gota de su sangre. Si Él lo hizo, lo menos que podemos hacer es entregarnos nosotros. Y vamos a volver al libro de Judas, por favor. Y en el verso 4 nos habla o nos da el por qué debemos contender ardientemente por la fe, por qué debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación. ¿Por qué? Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que contender? Porque se han infiltrado, porque se han entrado encubiertamente gentes que tienen falsas doctrinas. Falsas doctrinas, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Es abusar de la gracia de Dios, ¿sí?, de tener un evangelio muy light, ¿verdad?, que puedes seguir haciendo lo que sea, que al fin ya tienes la salvación, no te preocupes mucho, ¿verdad? Y nos hace ser tan confiados, hermanos, que
el enemigo nos puede sorprender, ¿verdad? O más bien, la venida de Jesucristo nos puede sorprender, y estamos tan confiados de que pues todavía no viene el Señor y que me la voy a llevar relax, ¿verdad? Hay gente que quiere seguir pecando, sabe que se tiene que entregar a Cristo, pero no se rinde a Dios, porque dice, solamente otro ratito andar en el mundo, otro ratito hacer aquello, nomás que pase la fiesta de fulana porque quiero ir, nada más que pase la Navidad porque quiero brindar y bailar y hacer todo lo que el mundo me ofrece. Y tienen así metas un poco raras, ¿verdad? Porque piensan que tienen la vida comprada, pero usted y yo no tenemos la vida comprada. No sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Nadie puede decir mañana voy a vivir. A veces lo decimos por fe, pero no estamos seguros, ¿verdad? No estamos seguros de eso. Aquel hombre rico dice que le dijo a su alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, come, bebe, diviértete. Es que le dijeron, necio, esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que has hecho, ¿para quién va a ser? ¿Para quién va a ser? Nadie sabe para quién trabaja. Entonces tenemos que tener cuidado de las falsas doctrinas. La primera señal, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo es en Mateo 24, que quiero que ustedes estudien en su casa, dice, porque vendrán muchos engañadores. Esa es la primera señal. Muchos engañadores, muchos falsos cristos, ¿no? Muchos falsos profetas, muchos engañadores. Y es de estos hombres que está hablando aquí, que son hombres impíos, dice ahí, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y también dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Niegan la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Niegan la deidad de Jesucristo, niegan la deidad del Espíritu Santo, niegan muchas cosas, ¿verdad? Eso lo practican los hombres que dice ahí que de antemano habían sido destinados para esta condenación. Entonces, porque hay toda esa amenaza a yo descuidar mi salvación, yo tengo que contender ardientemente, ¿verdad?, por la salvación, examinando todo, retener lo bueno, escuchar, ¿verdad? Seguramente usted ha escuchado muchos programas en internet, muchas predicaciones. Pídale cada vez que escuche una predicación al Espíritu Santo, ¿es de ti o no es de ti? Porque a veces le creemos más a los hombres que a Dios. Es bueno respetar a los pastores y creerles a los pastores, pero cuando usted cite algo de la Biblia, cítelo de la Escritura, no diga como dice mi pastor, porque a lo mejor el pastor se puede equivocar, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor como dice la Escritura, ¿sí?, para no caer en una falsa doctrina. Y luego desde el verso 5 en adelante empieza hablándonos de algunos ejemplos de personas que descuidaron su salvación. Algunas personas que descuidaron su relación con Dios y que podemos tomar ejemplo de ellos. El primer caso habla del pueblo de Israel, verso 5. Judas 1:5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, ¿habiendo qué? Salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿ya eran salvos o no eran salvos? Sí eran salvos. Después dice, destruyó a los que no creyeron. Este primer ejemplo nos da mucha luz, hermanos, de que no basta salir de Egipto, no basta aceptar a Jesucristo como su Salvador, hay que perseverar hasta entrar en la tierra prometida. Porque dice aquí que ellos, después de que fueron salvos, después fueron destruidos en el desierto. Este cuadro nos da a nosotros una idea de que también Dios a nosotros nos salvó de Egipto. Sabemos que ser salvados de Egipto es haber sido rescatados de las garras del enemigo y habernos hecho hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Después encontramos otro caso. Más atrás dice el verso 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas,
para el juicio del gran día. Dice que tremendo que aún a los mismos ángeles no se les perdonó el haber abandonado, dice ahí, su propia morada. Dice en el libro de Primera de Pedro que los ángeles que no guardaron su dignidad están bajo prisiones de oscuridad hasta el día del juicio, ¿verdad? Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles, como dice Hebreos, ¿verdad?, ¿cómo escaparemos nosotros? Si Dios no perdonó a esos seres angelicales, ¿verdad?, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esos ejemplos nos deben a nosotros dar temor para poder luchar, contender ardientemente por la salvación, que es lo único que va a valer al final del camino, la salvación de nuestras almas. El servicio y todo lo que hagamos aquí en la tierra es parte de nuestro ofrecimiento a Dios, pero la salvación es la que debemos preservar hasta el final. Y luego nos pone ejemplos de ciudades antiguas como Sodoma y Gomorra, verso 7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, Dios tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra. Llegó el siervo de Dios Abraham. Dice que él empezó a interceder, ¿verdad? Dijo: Señor, si hubiera 50 justos, dijo, por amor a los 50 no destruyo Sodoma y Gomorra. Y así se fue intercediendo. Les digo, si hubiera 10 justos, ni 10 justos había. Y los teólogos dicen que si Abraham hubiera seguido intercediendo, Dios perdona a Sodoma y Gomorra. Pero ahí está, ahí se quedó. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Lot, de su esposa, de sus hijas, ¿verdad? Y dijo: salgan, huyan, escapen por su vida, porque Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se arrepienta y viva. Amén. Entonces Dios está interesado, Él es el que está más interesado en la salvación que nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor, y que no nos pase como Sodoma y Gomorra, que tuvieron la oportunidad pero la despreciaron, y dice aquí que fueron puestos en el fuego eterno. Y luego en el verso 11 nos habla de otro caso. Judas 1:11 dice ahí: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Otro personaje que nosotros sabemos que era hijo de Adán y Eva, se llamó Caín. Tenían la misma fe, tenían la misma familia, tenían la misma oportunidad de ofrecer a Dios un sacrificio correcto, y no lo hizo. Y dice que Caín mató a su hermano. Caín mató a su hermano después de haber tenido la oportunidad de la salvación. Obviamente Caín, ¿verdad?, dice que anduvo errante. Cuidado, no se espanten, no se espanten. Es solamente da aquí el micrófono que de repente hace ruido. Y dice la palabra de Dios que siguieron el camino de Caín. Caín tomó un camino malo, un camino que también vino a pervertir su vida cristiana, su vida de devoción a nuestro Dios. Y luego nos habla de otro hombre, dice: y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. De Balaam. ¿Ustedes saben quién fue Balaam? Balaam era un profeta de Dios. ¿Sí? Balaam era un levita. Balaam era un siervo de Dios. ¿Y qué hizo Balaam? Dice que se lanzó por el lucro, porque Balac, un rey, le ofreció dinero para maldecir al pueblo de Dios. Qué triste que no basta ser levita, no basta ser profeta de Dios, ¿verdad? Porque también a ellos, también a nosotros nos ataca el enemigo.
nos ataca y nos pone tentaciones como se la puso a él de dinero, por ejemplo, ¿verdad? El lucro quiere decir vender las cosas de Dios por dinero. Hoy en día hay mucha gente que se dedica a servir a Dios, pero cae a veces en el lucro, diciendo, oro por ti, pero te hago una oración de tanto dinero. ¿Sí? O quieren sacar lucro, ¿verdad? Si me das tal cosa, hago una oración, ¿verdad? Y usan sus dones para lucrar. También están descubriendo una salvación tan grande. Dice la Biblia que fuimos comprados por precio, pero que Dios nos salva no por obras, para que nadie se gloríe, y que no podremos pagar de ninguna manera, ninguna cantidad por la salvación, ni aquí ni en la vida futura. Si alguien muere ya no se puede pagar nada, porque su redención cuesta la sangre de Cristo. Después encontramos otro personaje, dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, otro hombre, ¿verdad?, que era un hombre muy fiel, muy entregado, también era un levita, ¿verdad? Coré. Hay salmos que están escritos por él, ¿verdad? Si usted ve el libro de los salmos, es el salmo de Coré, que era un hombre que tenía esa comunión con Dios, pero sabe que Coré se rebeló contra Moisés, contra la autoridad, y hizo un grupo, un séquito de personas que lo seguían para rebelarse contra Moisés, que era el siervo de Dios. Dijo, ¿a poco nada más Dios habla por ti? También por mí habla Dios. Y quiso tomar el lugar, ¿verdad?, rebelándose. Y bueno, la historia dice, hermanos, que Coré murió tragado por la tierra. Se abrió la tierra y se lo tragó junto con todo su séquito de personas que lo seguían. Qué triste final de un hombre que era siervo de Dios, que escribió unos salmos bonitos, que tenía unción de parte de Dios y que descuidó su salvación. Dice el libro de Job que de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Entonces, si se abrió la tierra, quiere decir que cayó al infierno, porque los eruditos también dicen, ¿verdad?, que debajo de la tierra está el infierno. Y ya hemos comentado de científicos que han hecho expediciones, ¿verdad?, que metieron una sonda en la tierra, y entre más profundo iba la sonda, subía la temperatura, y entre más subía la temperatura, tenía sensores de sonido, dice que oían gemidos, oían clamores, y eso salió en los noticieros de televisión, y eso está en el internet, y eso lo puede usted constatar, ¿verdad? Y estos científicos dejaron esa expedición porque tuvieron miedo. Entonces, si a Coré se lo tragó la tierra, literalmente, entonces quiere decir que descuidó su salvación. Descuidó su salvación tan grande. Y bueno, con todos estos casos, hermanos, todos estos ejemplos, podríamos decir que son palabras de advertencia para que usted y yo no juguemos con nuestra salvación, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que nos ocupemos en la salvación y que contendamos ardientemente por la fe, de acuerdo a la común salvación que Dios nos ha dado a todos. ¿Por qué? Porque al final del camino, vuelvo a repetir, lo único que va a ser tomado en cuenta es la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos invadidos ahorita de falsas doctrinas. Todos usan el tema del coronavirus, todos usan el tema de que se va a acabar el mundo, todos usan el tema de que viene el anticristo, todos usan el tema como para espantar a la gente. Pero no se trata de espantarla, se trata de advertirle que contendamos ardientemente por nuestra salvación. Muchos cristianos han descuidado su salvación gracias a que hemos dejado de congregarnos, y ya no sienten tristeza por no congregarse, ya no sienten responsabilidad, al contrario, dicen, pues me quedo en la casa y hasta acostado veo la transmisión. se enfría la devoción al Señor, ¿verdad? Y bueno, muchos oyen, ¿verdad?, la voz del enemigo también, ¿verdad?, tentándoles, porque el enemigo también viene a veces a meter dudas respecto a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Sí?
Pero dice la Biblia, cuando se refiere a Job, dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job fue el hombre más probado de la tierra, ¿verdad? Pero también el más fiel, y Dios bendijo a Job. Entonces tengamos cuidado, dice el verso 12, hablando de los falsos profetas y de la gente que también vimos como ejemplo, que se apartaron. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape es en nuestro amor fraternal, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Quiere decir que estas personas que tomamos hoy como ejemplo de que descuidaron la salvación, tienen características. Primeramente son manchas, dice ahí, en nuestros ágatas. También dice ahí que comen impúdicamente con nosotros porque se apacientan a sí mismos. Es decir, cuando predican por lucro, cuando hacen las cosas nada más para estar bien ellos, ¿verdad? No importa que estén mal todos los demás. Y dice que son nubes sin agua, llevados de un lado para otro, de acá para allá por los vientos. Y los vientos en la Biblia representan las doctrinas, ¿verdad? Dice la Biblia en Efesios que no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Necesitamos llevar fruto de salvación en nuestra vida. Les dijo Juan el Bautista a los que se querían huir de la ira venidera, dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento, generación de víboras. Y les habló fuerte. A veces no nos gusta que nos hablen fuerte, pero hace falta para poder sacudirnos y ver que estamos viviendo tiempos difíciles, que lo que tenemos que cuidar es la salvación, con temor y con temblor, y que no costó cualquier cosa, ¿verdad? No costó cualquier cosa. Termino con esto, verso 17. Una palabra para nosotros. Judas 1:17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que hablarán según sus malvados deseos. Pero vosotros, amados, acuérdense de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Y uno de ellos es Judas, el apóstol Judas, que nos dejó dicho, que contendamos ardientemente por nuestra común salvación, que cuidemos la salvación, que no andemos jugando al cristianito, que no estemos jugando con la salvación, sino que procuremos todo el tiempo estar a cuentas con el Señor. Hermanos, si el Señor viniera hoy, ¿estamos preparados? ¿Estamos cuidando nuestra salvación o la hemos descuidado? Nos hemos ocupado en otras cosas que no le agradan a Dios y que manchan nuestros vestidos con mal testimonio. Necesitamos arrepentirnos, hermanos. Nadie estamos exentos de pecar, ¿verdad? Todos estamos en este mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Decía el mismo apóstol Pablo: ¿quién no enferma y yo enfermo? ¿Quién no tropieza y yo no tropiezo? ¿Verdad? Estamos en la misma dimensión, pero todos debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Escuchando, trayendo a la memoria las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo son los que recibieron de primera mano las enseñanzas que Jesús dejó para la iglesia primitiva, la doctrina que le llamamos de los apóstoles. Porque hoy pueden surgir muchos apóstoles, hoy pueden surgir muchos profetas, hoy pueden surgir muchos que traen una palabra nueva, entre comillas, ¿verdad? Pero las que son fidedignas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y las mismas palabras del Señor Jesucristo nos decían que en el postrer tiempo habrá burladores, ¿verdad?, que andan según sus malvados deseos. Entonces, hermanos,
Busquemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Contendamos ardientemente por ella. Que nada nos mueva de nuestra convicción de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Que nada nos mueva de haber sido perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos han sido perdonados ya? Amén. ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo como su Salvador? Entonces cuide esta salvación. Y si usted es una persona que se ha apartado del camino de Dios, retome el camino de Dios. Yo sé que es difícil la reconversión, pero Dios está esperando a ese hijo pródigo que regrese y que no ande malgastando ahí en el mundo la herencia del Padre, que es la salvación, la primogenitura, ¿verdad?, que se nos fue dado como salvación de la congregación de los primogénitos, que somos todos. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a contender ardientemente por la salvación, a no descuidarme, a no confiarme, decir falta, confiarme, decir soy joven y puedo hacer y deshacer. Nadie sabe, hermanos. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos, mueren ancianos, y necesitamos estar bien seguros de nuestra salvación para el día que el Señor nos llame. Vamos a hacer oración. Padre, gracias por la palabra que hoy se compartió. Gracias por este mensaje que nos dejó el apóstol Judas, en el cual, Señor, se nos advierte de contender ardientemente por la salvación, por nuestra común salvación. Padre Celestial, sabemos que el enemigo está tratando de distraernos. Padre Celestial, para no ocuparnos en nuestra salvación, para no entregarnos 100% a ti, Padre. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, para que nos hagas estar alertas, estar velando en todo tiempo, porque tu venida está muy cerca. Y si nos encuentras sin nuestra salvación, Señor, sería la peor tragedia para nuestra vida. Ayúdenos, Padre. Yo oro por todos los que están mirándonos hoy a través de este medio de comunicación. Te pido, Padre Celestial, que afirmen la fe de ellos. Y si alguien no se ha entregado a ti, que pueda hacerlo hoy. Y que pueda saber que lo único que vale la pena en nuestras vidas es la salvación de nuestras almas. Y tú nos has salvado, porque eso viniste, Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queremos estar disfrutando de esa salvación continuamente, que esas delicias de la salvación estén en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero orar también por todas las necesidades. Si alguien tiene algún problema de salud, si alguien tiene algún problema familiar, voy a orar por usted desde este lugar. Yo les pido que estén poniendo toda la fe, toda la confianza en el Señor, y vamos a hacer una oración. Padre, yo me uno a todos mis hermanos que están mirándonos, a los que están presentes, a los que están oyendo en algún otro lugar, y te pido, Padre, que todas nuestras necesidades queden en tus manos. Dice tu palabra que no nos afanemos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Y hoy quiero, Padre Celestial, que mis hermanos tengan la seguridad de que tú estás escuchando su oración. Estás trayendo salud a los cuerpos. Yo envío la salud, enviaste la palabra y los sanaste. Te pido que proveas abundantemente, Señor, económicamente, milagrosamente en cada hogar, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Padre, fortalece los matrimonios y las familias, en el nombre de Jesucristo, pero sobre todo fortalécenos en la fe, para contender ardientemente por la salvación, en la común salvación. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo a todos los oyentes y que esta oración, Padre, haya generado fe en cada una de sus vidas. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos a sus órdenes. Pueden llamarnos, pueden enviarnos algún mensaje por Facebook, en WhatsApp, 55 22 64 21 19. Estamos para servirles y que Dios les bendiga.